paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Hay gente que milagrosamente logra cambiar su suerte a pesar de tener todo en contra. Luis Alfonso es un cantante de música popular, el más reconocido ahora, y quizás el heredero natural de Jason Jiménez, que falleció en enero de este año. Todo en la vida de Luis Alfonso era precariedad, desde los afectos hasta las cosas materiales, pero a punta de esfuerzo, talento, trabajo duro y una voz privilegiada, logró romperle el pescuezo a su destino. Les presento al señorazo. Hay gente ordinaria que hace cosas extraordinarias y que con tantas noticias que nos pasan, se nos olvidan o se refunden en las grietas de la historia. En pocos días, el ex policía John Frank Pinchao cumple 53 años. Tenía solo 25 cuando la guerrilla de las FARC lo secuestró en Mitú, en una de las tomas más sangrientas del conflicto armado, y lo tuvieron en la selva 9 años. 9 años. Una fuga como de película que nos recuerda la crueldad de la guerra y la determinación de un hombre por recuperar su libertad. Aquaman es el dios de los océanos inspirado en Poseidón de la mitología griega. También un superhéroe de película y sí, aunque suene a ciencia ficción, es un joven que vive en Cartagena y que dice tener el mismo poder de controlar las mareas. Usa tridentes, musculoso, tiene el pelo largo y lo que es más increíble, se para en la playa y dice entre chiste y chanza que el mar le obedece. Ver para creer. Empecemos. El 10 de enero de este año la música perdió a Jason Jiménez en un lamentable accidente aéreo. El país estuvo de luto y uno de sus grandes amigos no pudo controlar las lágrimas al recordarlo sobre una tarima. Es que Luis Alfonso compartía con Jason más que la música. Eran amigos de parranda, crecieron a las malas y a punta de golpes. Y es casi un milagro que hayan esquivado cantando las tentaciones y el hampa que les respiraban en la nuca. Héctor Córdoba lo escuchó hablar, bocón y vulgar, pero auténtico. El camino hasta convertirse en el señorazo contentoso. Yo soy un hombre que soy paciente psiquiátrico. Yo tomo droga para la ansiedad. Yo soy muy ansioso y me dan ataques de pánico cuando estoy muy triste. Y hace muchos años no me encalambraba y no me daban ataques tan malucos, huevón. Y desde que pasó lo de Jason, por ejemplo, yo llegaba a un concierto y estaba la foto de ese marica, me metía unas descompuestas las hijos. Y yo ya les prometía, yo les dije, voy a soltarlo. Siempre mis oraciones, en mi altar de mis ánimas benditas del purgatorio, lo tengo de primerito al lado de mi abuelo, mi padre, mi abuelita. Luis Alfonso Rendón, o simplemente Luis Alfonso, es una de las voces más reconocidas de la música regional colombiana. Esa mezcla de carrilera y ranchera que suena en las cantinas, en las ferias y en los barrios. Con Jason Jiménez compartían más que canciones. Eran amigos, venían del mismo mundo. Cuando Jason murió, volvió la ansiedad, volvieron los ataques de pánico. Luis Alfonso lo dice sin rodeos. Todavía está aprendiendo a soltar ese dolor. ¿Qué perdió Luis Alfonso con la partida de Jason? Perdí un gallo fino muy fuerte. Porque con Jason tuvimos la calidad musical y tuvimos la calidad profesional de cogernos en un mano a mano en un estadio, en un Movistar, en un Me Plus, en una tarima grande, importante. Con Jason la cosa no era charlando, papi. Este gran concierto, Jason Jiménez, Luis Alfonso, con el corazón. Hicimos una canción que fue Destino Final y nos quedaron por cantar muchas. En cada concierto le rinde un homenaje a su amigo como mejor sabe, cantando. No
Nos habían advertido que era boquisucio y que hablaba sin filtro. Y sí, es todo eso, pero también es espontáneo, divertido y se hizo querer por millones de personas con esa forma de ser tan auténtica. Habla como canta, dice lo que le parece. Y cuando prende la fiesta, se pone como él mismo dice, muy contentoso. Les cuento que ya llegó la fanaticada. Desde ahí, desde el corito. Donde usted quiera. Tenemos tiempo. Y así, dice así. Que porque te superé y a ser feliz me arriesgué, que por otra te cambié y no esa fuiste tú. Ya la página pasé y a tu amiga me robé, y pa' que te duela, bebé, voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti. Es que vivir la vida a mí me hace feliz, estoy contentoso, pasando sabroso. Luis Alfonso es un fenómeno por donde se le mire. Tiene más de 12 millones de seguidores en redes sociales y su canción Contentoso supera las 126 millones de reproducciones en YouTube. Ha llenado estadios y plazas de toros en Colombia y se ha recorrido medio mundo cantando. Quiero de la gira. Dallas, muchísimas gracias, Dallas Texas. Cuando uno ama las cosas y cuando le gusta hacerlas, se las disfruta. A veces es muy durito. Por ejemplo, hace un mesecito, yo creo que fue en este mes pasado, que nos tocó un volteo muy pesado, Ecuador-Colombia, Colombia-Ecuador y tan, acá, tin. Llevamos, sin mentirle, 5 días derecho, durmiendo 2 horas. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Nos encontramos en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá. Llegó puntual, de botas y sombrero negro. Y no habían pasado 30 segundos cuando la gente del lobby ya estaba con el celular en la mano. Sonríe casi todo el tiempo y casi todo el tiempo le está mamando gallo a su equipo. Deberías de darle un poquito de derecho a ese bombillo, papi. No me encandelillando más. Yo le doy gracias a la vida porque todas esas experiencias que le voy a contar es que las que me hicieron a mí ser guapito. La música se le pegó por su abuelo, un viejo bohemio al que le decían Cajita, que tenía una zapatería y una vitrola donde sonaban todo el día Jorge Negrete, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez. Luis Alfonso se colaba a escuchar y se aprendía todo de memoria. Ese fue su primer escenario, una zapatería con olor a cuero viejo, donde un niño encontró, sin saberlo, el camino que le iba a salvar la vida. ¿Usted soñaba con ser cantante cuando era peladito? ¿Cantaba? Toda la vida. Yo veía, por ejemplo, en ese tiempo, cuando yo estaba niño en el barrio, en Bello Horizonte, en ese tiempo estaba muy pegado los 50 de Joselitos. Y yo veía a esos manes tocando el arbolito de Navidad y esos requintos y esas guitarras. Y yo, qué tan bueno yo aprender a tocar guitarra, qué bueno la música, trin. Y mi abuelito fue un hombre muy bohemio. El hombre era muy humilde. Tenía una zapatería en la casa. Y en ese tiempo él era muy inteligente, muy arreglador de cositas. El hombre arreglaba licuadoras, planchas, radios, televisores. Nació hace 32 años en Popayán. Es caucano, aunque con el tiempo tomó prestado el acento paisa que lo hace sentir orgullosamente montañero. Pues mi padre fue una persona que en el tiempo de la violencia también fue una persona que trabajó con la violencia, ¿cierto? No tuvo mucha visión del futuro y en el tiempo de la violencia perteneció a algunos combos de Medellín y lo mataron. Luis Alfonso estaba decidido a no repetir la historia de su papá. Al tiempecito mi mamá se volvió a enamorar de un señor que fue el papá de mi hermanito. Y ahí comenzó de pronto un martirio más en mi vida, huevón, porque el man no fue como buen padrastro, mano. El señor era siempre como atarbancito, fue una gona prácticamente. Lo hacía dormir en la calle. El man cuando se emborrachaba, cogía a mi mamá a cascala y la encerraba y ese man llegaba a las 2, 3 de la mañana y Luis Alfonso para la calle, huevón, porque como yo no era el hijo de él. Un día no aguantó más y se fue de la casa. Todavía era un niño. Empezó a trabajar en lo que podía. Los combos del barrio lo invitaban y él siempre decía que no. No porque fuera un santo, sino porque tenía algo metido por dentro que le decía que por ese lado no era. Yo fui lechero. Yo me iba para los pueblos a vender leche en un camión. Me iba a poner un primo que era mecánico por allá, un barrio que llama Los Hoyos, en Popayán, a ayudarle a lavar motores. Yo hacía de todo, weón, pero nunca me gustaba como coger lo ajeno y como malas mañas. Y todos los pelados de mi alrededor mantenían invitándome. Vamos a meternos un combo. Yo no, marica, porque es que
hay un combo arriba y otro abajo. Y yo vivo arriba y ensayo abajo. Entonces me queda muy duro. A los 12 años, mientras cargaba bultos en una plaza de mercado, lo escuchó cantar el fundador de una orquesta que tocaba en iglesias y fiestas de pueblo. Con ellos aprendió a cantar en serio. De día ensayaba cantos religiosos y de noche las rancheras que le cantaban al despecho y al desamor. Cuando un momento a otro me fui yendo. Y yo dije, no, yo tengo que ponerme bueno porque yo quiero vivir de la música algún día. Y a mí me decían que yo estaba loco. A mí me decían, de la música no vive nadie. Usted es que es marica. No, eso es muy difícil, vivir de la música. Andaba con 3 pistas de rancheras y sin un peso en el bolsillo, de pueblo en pueblo, de cantina en cantina, esperando que alguien lo dejara cantar. Una vez en Popayán hubo una feria equina y yo me fui a pedirle un favor a un señor. Y yo, señor, vea, yo soy cantante, deme la oportunidad, yo aquí traigo 3 pistas, yo le dejo eso gratis, solo para que me escuche. Y si tiene cabalgaticas o si tiene reuniones en las pedreras, me llama y me da la liga que yo ando en el rebusque. Y el cucho me dijo, a papi, le digo la verdad, usted me habló muy berraquito, usted se ve que se echa para adelante. Espérese, pues vaya, ponga la pistica con el DJ, que le cuadren un microfonito. Y apenas haya cambio de categoría, que pasen de potros a potrancas, arranca usted a echarse la suya. Y arranca el viejo a cantarse una ranchera. Yo creo que yo me canté como de las racadas, una de Vicente. Y esas gentes a brincar. Y eche la otra. Y yo asustado, ¿yo qué hago, don Abelito? Eche 2 o 3 más, que todas se demoran en la prepista. Muy rápido, dejó de cantar en las pesebreras y se fue para Medellín. Y en una feria de las flores, entre trago y música, conoció a Luisa Fernanda Pulgarín, la mujer que hoy le cuadra la pinta, la agenda, la plata, la familia y, según él, la vida entera. Y yo la miraba y siempre la saludaba y le cantaba y eso era como toda, como que me correspondía, pero a mí me da pena hablarle. Cuando una vez el negro en una feria en agosto cumplía años, entonces nos metimos una borrachera. Y yo llego, huevón, y bajo a la feria y toda la vuelta a la feria de flores. Cuando volteo la cabeza y ella ahí parada. Yo dije, yo me voy a hacer pegar un tiro y que van y que hijo de pero estoy resteado. Y volteé para la derecha y le dije, buenas, ¿cómo le va? Ya, bien, ¿usted qué tal? Y la cogí de pescuezo y le chupé trompa. Y a ella llevamos 3 hijos, 8 años de matrimonio. Después de ese beso, no sabe muy bien si a los 8 o 15 días ya estaban viviendo juntos. Él no tenía nada, ni plata, ni fama, ni nombre. Solo tenía su voz. Yo le digo, la verdad, yo no es que me vio. Que en este momento ya me veo bien vestidito, ya de pronto un poquito más repongadito. Pues yo en ese tiempo pasé un espartillo, huevón. Y no vendía un tamal en un derrumbe, pa. Y yo lloraba, huevón. Yo le decía a la mona, mami, pero es que yo no puedo ni pagarme una motilar, mano. La suegra me regalaba plata para motilarme, el viejito. Marica, nos mercaban, huevón. Yo era apenas tan hijo. Me pagaban el celular, pero yo no me quedaba nunca quieto, huevón. Yo todo el día hacía videos, yo le decía a mami, téngame fe que yo sé que algún día me apare la Virgen. ¿Se acuerda que yo le decía así, mami? Y ella me decía, yo no quiero hombres ricos, yo quiero un hombre berraco para hacerme rica al lado de él. Y en eso estaban cuando llegó el golpe de suerte. Lo contrataron para acompañar un mariachi y alguien lo vio cantar. Me contrataron un mariachi para que me acompañara al círculo musical y la vuelta. Ahí llegan esos manes y se agarran a mirarme y dicen, que hombre, este muchacho canta bueno. ¿Usted no quiere como de pronto alguien que lo maneje, como que le inviertan, huevón, que eche para adelante? Yo le dije, papi, lo estoy escuchando hablar, dígame qué hay que hacer. No era la primera vez que alguien se lo ofrecía, pero sí, la primera vez que iba en serio. El empresario era el dueño de la Industria Inc., una casa disquera paisa con artistas como Nicky Jam, Capo y Manuel Turizo. Y yo esa felicidad, bueno, y yo no tenía plata. Entonces le dije a la mona, ¿sabes qué, mami? Vamos a celebrar. Y nos compramos 2 cafés con 2 palitos de queso, ¿te acuerdas, Blanca? ¿Ya ve la mona? Sí, fue. Después de celebrar con lo que había, se metió al concurso a otro nivel. Luis Alfonso no era nadie. Llegó como uno más y terminó siendo uno de los favoritos. Entonces, cuando yo canto en otro nivel en Brasil, saqué 100 puntos de 100, huevón. Y llamo a la mona y le digo 100 de 100, y es que ahora ahí téngase que el niño agravó. No, eran agridulces, o sea, subiéndole el camello, pero con la mente bajoneada porque el niño me estaba enfermando, marica.
Luis Alfonso estaba entre los 10 finalistas y mientras él cantaba en Brasil, su hijo estaba en una clínica con una enfermedad que casi le cuesta la vida. Sin pensarlo 2 veces, renunció al programa y se devolvió para su casa. Para algunos, la peor decisión de su carrera. Para él, la mejor decisión de su vida. O me vuelvo más famoso o merco. Hasta que llega Luis Alfonso en otro nivel por motivos personales, por motivos laborales. Gracias a Dios y a muchas bendiciones tengo que cumplir muchos compromisos. Yo me arrodillaba, yo decía, mi Diosito, pues como que yo saco la cabeza y me cae una piedra más grande y vuelve y me hunde esa. ¿Qué era que está pasando? Pues yo nunca renegaba. Yo decía, yo sé, mi Diosito, que usted me está poniendo berraquito para aguantar la bendición más grande que usted me va a mandar. Usted me está poniendo a prueba porque me va a recompensar, ¿cierto? Yo todos los días le hablaba. Y parece que lo escuchó. Ese mismo año se metió a un estudio a grabar. Primero canciones de otros, después las suyas. Y poco a poco empezaron a sonar en los billares, en las cantinas y en los barrios. Y yo pasaba, mano, por cualquier barrio. Y los temitas que yo había grabado sonando en los billares, en las cantinas. Y nunca en la vida se me olvidaron unas boticas que el viejito me pegaba con sacol del suegro. Las primeras con las que cantaba, ¿sabes qué? Se me pegaba la suela, huevón, y me las pegaban con sacol. Y después me compré unos zapatos azules y se me espintaron, o sea, se me pelaron aquí. Lo acompañamos hasta Tenjo, un pueblo muy cerca de Bogotá. Son las 11 de la noche, hace frío y la gente ya grita su nombre. Luis Alfonso, como siempre, calienta la voz con un café. A las 12 en punto, entre pirotecnia y el grito de la gente, subió a la tarima y la plaza entera le devolvió sus canciones. Luis Alfonso, cuando uno está ya en la parte de arriba, cuando uno ya la logró, ¿cómo hace para manejar el ego, las adulaciones, uno que la gente encima, la fama? Te digo la verdad, tendría que lograrla para decirte. Yo siento que a mí todavía me falta mucho, huevón. Me falta muchos escalones. Yo siento que yo todavía estoy en pañales, huevón. O sea, yo miro para abajo y es demasiado camino el que hemos subido. Y muy duro, pero hemos subido. Pero miro para arriba y me falta el doble, huevón. Vive entre tarimas por todo el país y su casa en Guarne, donde lo esperan su esposa y sus 3 hijos, Jerónimo, Laura y Agustín. Los perros, las aves, una mula y sus caballos de paso fino. Más allá de los números y la fama, lo que queda claro es que Luis Alfonso es un buen tipo. Llegamos Los Ángeles, ya nos vemos en la tarima, ánimo. Si yo le pregunto a usted quién es Luis Alfonso, ¿qué me dice? Vea, yo soy un muchacho de 32 años de vida, con 4 años mentales. Soy un niño feliz. Que yo quiero conocer a mi nieto y morirme viejita al lado de la mona y se apunta de cantaleta. Pues yo le digo una cosa, manito, no es un miedo que le queda a uno, pero sí es una reflexión muy grande, huevón. Y es que la vida se acaba, huevón. La vida es prestada. Y así como usted trabaja, también tiene que aprender que con la plata no se compra ni la vida, ni la familia, ni los momentos bonitos que usted puede darle a sus hijos. Así es Luis Alfonso, sencillo, cercano, todavía sin creérsela. Un pelado de pueblo que tiene un mensaje muy poderoso, que sí se puede tomar el camino correcto. La fiesta sigue, la banda truena, y este señorazo todavía tiene mucho que cantar. En los premios Nuestra Tierra que acabaron de entregarse, Luis Alfonso ganó Mejor Canción Popular con Jason Jiménez, que en paz descanse, con su canción a dúo Destino Final. Mejor homenaje difícil. Los espero después de comerciales con una fuga como de película. Ya nos vemos. Imagínense este escenario por un momento. Están en algún lugar en la selva, llevan 9 años secuestrados, recibiendo malos tratos, encadenados, desnutridos, desesperanzados. Y para rematar, no saben nadar. Pero como cualquier cosa, hasta la muerte, es mejor que seguir así decide, echarse al agua y escapar. La hazaña de John Frank Pinchao, que aunque fue hace 19 años, sigue presente cada día de su vida. Lo que hizo lo impulsa a no darse nunca por vencido y de paso recordarlo nos inspira a los demás. La muerte. Sabemos que nos mataba la guerrilla, nos mordían las pirañas, nos mordía una serpiente, nos daba paludismo. Era muerte contra vida. O salimos vivos o morimos en el intento. Nos da lo mismo esperar aquí como unas mansas ovejas a que nos maten
que nos maten peleando. Después de 8 años y medio de secuestro, en lo más profundo de la selva y con la esperanza y los ánimos por el suelo, desesperado de estar siempre amarrado, desnutrido, asustado, encadenado y enjaulado, lejos de todo y todos, John Frank Pinchao, como muerto en vida, porque hasta la muerte era mejor que seguir viviendo así, el 28 de abril del 2007 se lanzó a buscar por fin su libertad. Mi capitán Guevara, que ha creado un nuevo verbo, y él decía, no le interesó a nadie, solo le interesó a mi mamá. Sentíamos que solo le interesábamos a nuestra madre y a nuestros padres. Para comprender la magnitud de la hazaña que hizo este policía sencillo y tímido, hay que regresarnos en el tiempo. Vivíamos pues en una casa es una especie de, le llaman paró o tela asfáltica, que es como una especie de cartulina negra gruesa. Con eso se colaban 4, 5, 6 palos y se forra. Y los techos pues de latas o de tejas de zinc. O sea que un aguacero botano. No, pues imagínense que cuando llovía se metía el agua y el agua llegaba pues prácticamente a las camas. Tocaba sacar el agua a baldados. El agua potable pues tocaba hacer fila en una pila que llamaban en ese tiempo, que es pues, como una llave. El barrio pues era tan pobre que solo había una estufa eléctrica en el barrio. Y cuando la prendían, como que saltaban los tacos y se iba la luz en todo el barrio. Hijo de una familia humilde, creció sin agua ni luz eléctrica al sur de Bogotá. Trabajó desde niño. En medio de tanta precariedad, encontró en la policía una opción para una vida distinta. ¿Y por qué decide meterse a la policía? Mis tíos, por parte de mi mamá, pertenecían a la policía. Entonces me parecía como tan chévere pues, ir de ese barrio de calles de tierra, de barro, y cuando íbamos a los barrios donde ellos vivían, pues pavimentados, pues, de vidas. Entonces terminé el bachillerato y por primera vez inició el servicio militar en la Policía Nacional. ¿Se adaptó fácil? Cuando uno es pobre, todo es bueno. Y la policía le abrió las puertas. Estudiaba contaduría en la Universidad Militar Nueva Granada, pero solo pudo hacer 3 semestres. Por un incidente, terminó trasladado al departamento de Arauca. Intentó buscar otras oportunidades en algún otro lugar en Colombia, pero con mala suerte. No, la mala suerte le llegó después. De todas las convocatorias que hicieron en el país, pues nadie quería irse a Mitubao-Pes. Dijeron, pues si el único fue Pinchao. El único que se probó. Entonces, pues me mandaron a trabajar en contabilidad. Pero en la toma de Mitú llegó la horrible noche. El 1 de noviembre de 1998, el subintendente Pinchao tenía solo 25 años. Cuando las FARC atacaron durante 72 horas la capital del Vaupés, la única vez que se tomaron una capital de departamento en una de las acciones más violentas y sangrientas en la historia, de 1.500 a 3.000 guerrilleros con cilindros bomba destruyeron la alcaldía, la caja agraria y la estación de policía. Murieron 25 militares, 11 civiles, murieron 16 policías y se llevaron secuestrados 61 uniformados. Yo resistía hasta el 2 de noviembre con 10 policías más, pero pues se acaba la munición y ya pues nos copan y nos llevan en embarcaciones pues en contra del río. Nos sacan a las afueras, hay un internado, allí nos mantienen durante ese día y al cabo de yo no sé cuánto, si una semana, 2 semanas, hacemos contacto con el primer grupo que han secuestrado el 1 de noviembre. Sí. A nosotros nos secuestraron el 2 y ya pues los tenían en una embarcación, hagan de cuenta como un platón de una volqueta con motor y de ahí pues ya empiezan a movilizarnos hacia la zona de distensión. O como se le conocía, la zona de despeje, un área desmilitarizada de 42.000 kilómetros en Meta y Caquetá entre 1998 y 2002 por el gobierno de Andrés Pastrana para los diálogos de paz que implicó el retiro de la fuerza pública, cediendo el control político y militar a la guerrilla de las FARC. La toma de Mitú, pues como era un grupo grande, la dividieron en 2 grupos, de 31 y 30 secuestrados. Me imagino esos primeros días de angustia, la Sí. familia. Incluso uno para ir al baño, como pues uno pues acostumbrado pues en una casa o en una estación, pues su privacidad y todo eso, íbamos por grupos y además que íbamos por grupos con un fusil constantemente y hubo gente que incluso pues no pudo hacer sus necesidades durante una semana. El defensor del pueblo de la época, José Fernando Castro Caicedo, llegó hasta las jaulas de los secuestrados y les llevó un radio que los salvó de la locura. Se convirtió en su único consuelo y el cordón umbilical con lo que habían dejado atrás. Se convirtió en el cordón umbilical entre el secuestro y la realidad. El tiempo iba pasando como en cámara lenta.
Los días idénticos, la humedad, la falta de sol, las enfermedades, el dolor de la ausencia de las familias, las caminatas, las cadenas. Los mensajes que llegaban por la radio eran el oxígeno para no desfallecer. Ojalá que su hijo nos esté escuchando. Adelante, buenos días. En el día no coge señal, pero después descubrimos que se podían coger algunas señales desenrollando una esponja de alambre y pues acomodándola con una pita y la amarrábamos a la antena y la lanzaba lo más alto posible y así se lograba coger un poquito de señal en algunas partes. ¿Y el tema de salud? Allá mucho la leishmaniasis, el pito, que es el mosco que le deja a uno el huevo y empieza a formarse un gusano dentro en cualquier parte del cuerpo. Y después le echan de la leche que sale de los árboles de caucho, se la echan y al gusano le gusta eso. Entonces cuando sale a comer, entonces aprovecha para sacar el gusano. Para sacarlo. Ya compartía infortunio con Ingrid Betancourt, candidata presidencial, el congresista Luis Eladio Pérez y 3 norteamericanos que trabajaban en una agencia de seguridad que eran como la joya de la corona de la guerrilla de las FARC para chantajear al gobierno. Para mí Pincho fue un ángel que se me apareció en la selva, la verdad. Estuvimos como 5 años juntos. Pero fíjate que es un tiempo que no es el tiempo real. Es un tiempo, primero, a mí me aislaban. Yo no estaba todo el tiempo con mis compañeros. Yo vivía amarrada a un árbol lejos de ellos. Entonces, los momentos en que podíamos interactuar eran las marchas y eventualmente en campamentos donde de pronto la caleta quedaba un poquito más cerquita y ahí podíamos hablar. El cautiverio, la gente nunca va a entender lo que significa. Es de un dolor diario, de segundo a segundo, de sentir que uno está desperdiciando la vida, que uno está muriéndose ahí en esa selva. Pero el tiempo seguía pasando lento y ellos, los secuestrados, agonizaban entre la manigua. Aunque claro, nunca dejaron de soñar. Pues adquirimos como una amistad con ella, con Luis Eladio, y termina invitándome a fugarme. ¿Se iban a ir los 3? Sí, los 3. Usted lo intentó 5 veces. ¿Más? Sí. ¿Más de 5? Sí. Y empezamos pues a preparar la fuga, de acuerdo pues a las experiencias que ella ha tenido. También tiempo atrás habíamos logrado que la guerrilla nos pidiera el favor de traducir un GPS. Y entonces lo tradujo y sacamos las coordenadas. Tenemos coordenadas y sin mapa. ¿Dónde pues, estamos? Cuando no existían teléfonos inteligentes nos obligan a llevar una agendita y en la parte final tenía un mapa de Colombia. Entonces ahí intentamos como adivinar dónde daba esa coordenada. Y pues daba en el sur del país. Y ella lo recuerda idéntico. Un guardia le pidió a él que en el cuaderno del guardia le hiciera un dibujo. Y ahí en él había una serie como de números. Y ¿Como de coordenadas? De coordenadas de más o menos dónde estábamos. Entonces Pincho tenía una libretica que había guardado y había un mapita de Colombia chiquitico y estaban los paralelos y los meridianos con sus números. Y hacían sumas y restas y cálculos. Pero sí, había un problemita. Cuando ya él decide que nos vamos a volar, él no sabe nadar. Es decir, lo más fácil era la autopista con una corriente buena, cuando caía el agua así. Dejarse llevar. Dejarse llevar. Entonces, el único momento para que él pudiera aprender a nadar era el baño. Yo me acuerdo que yo lo cogía así por la barriga, como le hacían a uno de chiquitos, para que aprendiera a flotar. Pataleé, mueva los brazos. No un problemita, porque no era un problema menor. ¿Usted no sabía nadar? No sé si aprendió. No, tampoco. ¿Todavía no? No, teníamos que solucionarlo con flotadores. Se nos ocurrió que fueran galones. ¿Y usted tenía su galón? Sí, todos teníamos un galoncito. Tuvieron que abortar el operativo, esta vez solo que Pinchao no pudo acompañarlos. ¿Y usted esa noche por qué no arrancó? Porque me habían colocado la cadena muy apretada. Para esa semana la estaban colocando en la mano. Y uno la podía soltar con desodorante. Sí, se echaba desodorante ahí. Pero ese día la habían colocado en un eslabón más pegado y no se podía. Entonces pues se fueron. Y a los 5 días pues regresaron. Cumpleaños, navidades, sufrimiento. Pegados a la radio para no enloquecer y para mantener algún contacto con el mundo que cada vez parecía más lejano para ellos. Teníamos claro que ellos consumen licor en mayo para el aniversario de la guerrilla y en diciembre. Y por la falta de costumbre de consumir licor, como un poquito de licor, quedan ya borrachos. Estamos en diciembre ahí y cuando llegó el relevo de la guardia y llegó un niño guerrillero y llegó y se sentó en un tronco que había, colocó el fusil sobre las piernas y ¡fum! Se quedó dormido. Ingrid inmediatamente me mira. Dice, ¿estás pensando lo mismo que estoy pensando? Y yo dije, sí.
Dice, volémonos. Había como un compromiso de que si se iban 3, bien. Si se iban 2, pues como en la anterior ocasión, si iban 2. Si se podía ir 1, también. Sino que el que saliera o los que salieran, pues tenían que trabajar por la libertad de quienes quedaban dentro. Pero esta vez las cosas fueron al contrario. Pinchao tuvo que intentarlo íngrimo solo. Cuando ya tenemos todo listo, Luis Eladio se enferma. Llega entonces el momento como de reflexionar, ¿qué vamos a hacer? Entonces Pincho me dice, a mí me gustaría irme. ¿Te vas conmigo? Yo le digo, no, yo no puedo dejar a Lucho acá, pero vete tú. Entonces él dice, ok, listo, me voy. Tuvieron una especie de despedida. Ingrid lo animó y se lo encomendó con todas sus fuerzas a Dios. Me dice, bueno, ¿y si me pierdo en la selva? Si te da angustia, tú llamas al de arriba. Esa fue la última conversación que tuvimos. Quienes están con Luis Eladio Pérez, por favor, si llega a estar dormido, despiértenlo. Su esposa le va a hablar en este momento. Estaba pues pendiente porque en la noche empezaba el programa de Ervin Hoyos, Las Voces del Secuestro. Y cuando llega una canción, llega y sale por un beso la vida, en tus brazos la muerte. Sí, señor. Y yo no sé, yo sentí que eso era como un mensaje de Dios, un mensaje de la vida, un mensaje de la naturaleza. La vida, la muerte. Me voy. Y yo analicé todo. En ese tiempo pues estaban castigados Luis Eladio e Ingrid están castigados. ¿Y cayó un aguacero? Sí, cayó el aguacero y la oscuridad. Usted dijo, esto está aquí. Fue. Esa canción, En un beso la vida y en tus brazos la muerte, lo convenció para escapar como si fuera un mensaje del universo. Flaco, débil, pero dispuesto a todo, John Frank Pinchado se echó al agua. Y yo intentando, pero no, yo no avanzaba, porque el agua a la orilla es quieta. Y entonces intenté dejarme llevar un poquito como al centro y claro, ahí sí sentí la corriente, empecé a llevarme. Al cabo de un tiempo escucho un motor, una planta generadora de energía, puede que sea un laboratorio de producción de coca. Y dije, pues me salgo, me escondo y mañana cojo un raspachín, le digo que están dando $5 millones por quien sepa dónde están los americanos, que él se los gane, pero que me ayude a salir a la libertad. Pero después caí en cuenta que la guerrilla también usa ese tipo de plantas. Entonces, uy, no, es un riesgo porque qué tal sea un campamento guerrillero de avanzada. Entonces me volví a meter al río, me dejé llevar, ya el río se ensanchó tanto que yo veía las orillas lejos. Ya yo no sé cuánto tiempo llevaba en ese río. Y cuando llego y salgo y me percato que estaba a la otra orilla de donde me había fugado. También habíamos preparado unas brújulas con unas agujas imantadas. No servían para nada. No servían para nada. Entonces yo después dije, bueno, ¿qué otra forma de orientarme? Entonces, bueno, a través del sol. Entonces hice como un croquis ahí con palitos, con ramitas, con hojitas, como me había volado, dónde estaba, y logro determinar más o menos hacia dónde quedaba el río. Y a través de la luz del sol y la sombra, entonces empiezo a seguir las sombras y finalmente logré, al 7º día, logré llegar al río. ¿Dormía? Sí, claro, en la noche. Hay unas hojas de platanillo, como las que hay en los tamales más o menos. Sí. Me las metí así en el cuerpo para evitar la picadura de los insectos. Y en la cabeza me metí en una bolsa, pues le hacía huequitos para poder respirar. Y con las bolsas que iba evacuando de la comida, de la fariña, y estaba haciendo como una especie de manta, de cobija. Ya al cabo, como el día 12, observé unos helicópteros sobrevolando. ¿Qué es lo más grave que puede pasar? Que estén en combate. ¿Y qué es lo más grave que puede pasar si están en combate? Que cuando yo llegue del lado de los guerrilleros. Y lo mejor que me puede pasar es que llegue del lado de la tropa. Y ya el día 17 ya logré hacer contacto con ellos. ¿Y cuando vio al primero, qué hizo? No, pues esa alegría de un honor. Alegría es poco. Pinchao sobrevivió. Se le voló a los carceleros y lo logró. Y así lo vivieron los que se quedaron en la selva. Era agua que caía y agua que caía. Y yo pensé, uy, pucha, este sería el mejor momento para Pincho irse y no se va a ir. Pincho no va a ser capaz de irse. A la mañana siguiente, el campamento en gran conmoción. ¡Se voló Pincho! ¿Dónde está Pincho? Les hicieron creer que lo habían asesinado. Una mentira terrible que los acompañó a todos durante 17 largos y negros días. En la selva, 17 días... Una eternidad. Es una eternidad. Sí, en 17 días te puedes morir, volver a nacer, en fin, puede pasar de todo. El caso es que esa noche yo no prendo radio. Y Lucho está del otro lado del campamento. Y oigo la voz de Lucho que grita, Ingrid, Pincho coronó, Pincho coronó, prende caracol. Y se prenden todos estos radios, todos en la misma emisora. Eso era como en estéreo. ¡Que apaguen eso, que los vamos a matar! Todo el mundo oyendo. Es decir, fue una cosa impresionante. ¡Gracias, compañeros! Pero la noticia del triunfo de Pinchao en la libertad fue
uno de los pocos momentos felices que tuvieron los secuestrados durante el cautiverio. Y en algún momento dice, yo sé que mis compañeros que están en la selva me están oyendo. Tengan fe, vamos por ustedes. No se rindan, no se rindan. Ingrid, yo sé que tú me estás oyendo. Quiero decirte. Esta historia le he contado 300 veces. ¿Y crees que la Lloro. Vuelvo y lloro. Porque es impresionante, porque él dice, Ingrid, yo sé que me estás oyendo. Quiero decirte que llamé al de arriba. Ajá. Y me mandó una patrulla de la policía, que fue la que se le cruzó en el camino en la selva. Se identificó. Soy John Frank Pinchao. Lo subieron al helicóptero y lo llevaron de Mitú directo a Bogotá, en donde por fin volvió a ser un hombre libre. Tremenda hazaña. Pinchao escribió el libro Mi fuga hacia la libertad. También tiene documental sobre el episodio de su hazaña. Desde entonces ha estudiado, ha hecho política, ha trabajado en distintos oficios, pero sobre todo ha sanado su corazón. Los espero después de comerciales. Aquaman vive en Cartagena y sus poderes aplacan las furias del Mar Caribe. No es cuento. David Ramsés Sánchez Ortiz cree que es Aquaman y es en serio. Un buen día, cuando el cielo se oscureció en el Caribe y después de 3 días de lluvias torrenciales que inundaron Sucre y Córdoba, en Cartagena el mar estuvo bien comportado y él dice que fueron sus poderes los que evitaron una tragedia similar. La nena Arrázola no se aguantó las ganas de conocer al que dice ser el dios del océano que protege a la heroica de acabar bajo las aguas. El mar de Leva fue una cosa loquísima porque no avisó y fue de repente y se metió todo y además aquí en Boca Grande que lo notas por todos los lados. Y yo dije, tengo que aprovechar algo, tengo que hacer algo. Está todo el mundo en su casa viendo Netflix, viendo televisión. No, yo estaba en el papel, estaba metidísimo en controlar el mar, claro. Siendo cartageneros, no se preocupen, aquí está Aquaman. aquí estoy yo. Y allí estuvo, contra viento y marea. Se paró frente al mar que botaba espuma de la furia frenética que llevaba. Las olas reventaban contra la muralla y el oleaje hacía estremecer los postes de luz y llenaba hasta la avenida Santander en Cartagena. 2 días después de semejante tempestad estaba aquí Aquaman en una lancha sobre el mar, recorriendo con su mirada el oleaje disminuido. Un sol que ya se iba asomando en el cielo cartagenero, lo que presagiaba el fin de la tormenta. El frente frío que alborotó al Caribe, que lo sacó de su orilla, se iba desvaneciendo porque Aquaman, eso creyó él, lo había dispersado y las criaturas del mar y el mar mismo atendieron las órdenes de su amo y de su señor. Era el mismísimo Aquaman. ¿Quién iba a dudarlo con esta pinta de pelo suelto, largo y tan agitado como el mar, con un tridente en la mano a pie descalzo, con su pantalón largo y que parecía que le hablaba en susurro a este Caribe agitado y bravío? Alzaba sus manos y el viento parecía calmarse. No contento con esto, al otro día fue y efectivamente verificó que las olas habían tomado su rumbo y la marea había cesado. Era la réplica casi idéntica de Jason Momoa, el actor que también en Hollywood se atrevió a probarse la pinta de Aquaman y le resultó. Pero estoy casi segura, viendo de frente a este superhéroe en vivo y en directo, que si Jason ve a este Aquaman criollo, podría temblar. Se le podrían acabar sus superpoderes sensoriales y hasta echar por la borda su tridente y de pronto, quién sabe, cortarse el pelo o echarse al mar y ahogar su pena. Nuestro Aquaman, el de aquí, el que vive en Cartagena, se hizo noticia y viral cuando en febrero, ese caótico mes de inundaciones y de lluvias inusuales y alocadas, apareció con este tridente frente al mar. Córdoba casi no sobrevive a este caudal arrasador de lluvias que lo llevó a emergencias y aún no han logrado recuperar ni las tierras, ni los animales, ni sus vidas. Pero en Cartagena, que amenazaba con un mar de leva incesante y temeroso, no, aquí estaba Aquaman. En realidad es este hombre que tiene 22 años y que se llama David Ramsés Sánchez Ortiz, nacido en Madrid, en España, de papá de allá y de mamá caleña, que tiene hoteles en Cartagena y que aquí se siente eso, un verdadero Aquaman.
Un tipo que vive por el mar y para el mar, y que los isleños lo bautizaron así. Aquaman realmente no lo invento yo, lo inventa la gente nativa de las Islas del Rosario. Pues me veía que saltaba, que iba, que venía, que no sé qué. Y cuando ves normalmente una persona musculosa de pelo largo, pues lo asocias a varios personajes. Está Hércules, está Sansón, está... Hay varios, ¿no? Y pues obviamente estando en el mar, Aquaman pues tiene todo el sentido. ¿Y te bautizaron ellos Aquaman? Ah, ya, todo era Aquaman, Aquaman, Aquaman. Y Aquaman se quedó. Lo conocían poco por su nombre y su apodo se fue extendiendo hasta el punto en que el personaje le fue ganando y apropiándose cada vez más de él. Y claro, sabía que la fama también lo iba a rodear. Y yo creo que toda la gente que me conoce, mucha gente me acompaña a las islas, mucha gente me ve en las islas, ve que no solamente es el pelo y los músculos, sino que también hay algo de habilidad en el agua. ¡Una, dos, tres! Es el mandamás de la Atlántida y de todos los mares y océanos. El soberano absoluto que vive en su reino perdido, donde se refugia para gobernar, veloz y fuerte, con músculos agrandados y con esa inexistente capacidad de poder respirar debajo del agua y desarrollar la telepatía a tal grado que las criaturas del mar son capaces de oírlo, de entenderlo y nadar a su encuentro. Ya estamos en la playa, ya estamos en mi terreno. En lo tuyo. David Ramsés no es tan sofisticado, pero la pinta no se la quita a nadie. Grabamos cerca al mar, porque como el de la película, si no está cerca puede morir, desfallecer, y es lo menos que queremos. El sol apretaba y un par de admiradores pasaron y lo saludaron como si hubieran visto al mismísimo Aquaman. Está subiendo la marea, hay mucha brisa. Sí. Yo conseguí el tridente y ahí fue como ya se fue formalizando la cosa. Eso fue en agosto más o menos del año pasado que empecé, que ya el pelo largo se notaba un poquito y tal. Vamos a ponerle así, por ahí 6 meses. Fue naciendo poco a poco, toda una creación intencional. ¿Y dónde sacaste el tridente? El tridente yo siempre digo que me lo arrojó el mar y que me lo regaló el mar. La realidad es que lo compré por Amazon. Pero voy a creer lo primero, que el mar se lo mandó y él lo sostuvo para cuidar a Cartagena, cuando esa tormenta que venía del norte con vientos fríos amenazó de nuevo esta heroica ciudad que sigue dando sus batallas. Tú ibas con tu tridente. Tenía que proteger mi ciudad. Y te ibas con tu pelo, y te ibas con el tridente. Estaba en mi papel. Por dentro pidiéndole a Dios que me ayudara para no caerme, porque la resbalada ahí, encima que yo ahí no la puedo embarrar. Porque, desgraciadamente, esa semana murió gente por el tema del mar de Leva y todas esas cosas, pero claro, yo no puedo cometer un error ni un accidente, porque encima, siendo Aquaman, sería el doble de burla, el doble de tal. Entonces tienes esa presión añadida de, ven acá, yo estoy haciendo el papel de un superhéroe, yo no me puedo caer aquí, yo no me puedo resbalar, a mí no me puede ver que nadie me caiga y mucho menos me puedo ahogar. Significaba nada menos que la pérdida de su poder, la caída de un imperio, de un ídolo. Y por eso, a medida que avanzaba por La Tenaza, que es este sitio aquí de Cartagena que está pegado a la avenida Santander, cerca al barrio El Cabrero y al lado del centro, oraba en silencio a Dios que todo lo puede y necesitaba esa ayuda celestial. Y la marea cesó. Al día siguiente frena todo y eso me ayudó un montón, porque tema comentarios, tema visitas, oye, ven acá, aparece este man y se calma todo. Entonces, claro, me ayudó una barbaridad. Su video recorrió las redes con la misma velocidad que Aquaman recorre los océanos para llegar a la Atlántida. Entonces, a partir de ahí, luego salgo a la calle al día siguiente, hey, me viene gente de Ecuador, gente de República Dominicana, de Bogotá. Oye, gracias por el clima, gracias a ti estamos acá. Y yo claro, yo cagado de la risa, ¿no? Y yo, ¿de dónde es usted? No, de El Salvador. Y yo, joder, que llegaron a Cartagena. La noticia se fue lejos. Cuando se quita su pantalón y guarda el tridente es este hombre, que guarda la compostura, que se viste de oficinista y asume su rol de administrador hotelero. Decirle a esta chica que el servicio tiene que ser más rápido. Católico convencido y practicante, no toma ni fuma. Anda sin novia y trabaja aquí en Boca Grande, en un hotel frente al mar. A la bartender. Acabo de ver una pasar por aquí por el restaurante. Se mueve como pez en el agua aquí en uno de sus hoteles. Revisa el computador, mira los reportes que le llegan a diario por el celular. Siempre con su camisa abrochada, de vez en cuando el pelo suelto, a veces recogido cuando el calor lo abruma. Una barbita escasa y cuidada. ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento, David? ¿Cómo es? Yo tengo 2 días, 2 tipos de días. El día que entreno 2 veces al día y el día que entreno 1 vez al día. El día que entreno 2 veces me levanto a las 4 de la mañana más o menos, meto el primer desayuno apenas me levanto. ¿Qué desayunas? Huevos, por lo general solo son huevos. Algún banano de vez en cuando y tal, pero huevos. Entreno de 5 a 6 de la mañana
y el segundo entreno sería ya tipo de 6 a 7 de la tarde. Esos son los días que entreno 2 veces. Entrena, cuando dices entrenar, es que pesas, gimnasio. Gimnasio. Y luego hay días que no me levanto tan temprano, sino que me levanto normalmente a las 6 para trabajar y tal, y entreno, meto las 2 horas en la tarde. Y meto 2 días de descanso a la semana. De descanso es nada de gimnasio. Salir a caminar, nado mucho. Me gusta mucho nadar en mar abierto, en la playa. Y meto esos días como de descanso, de pronto algún día que monto jet ski, algunas cosas así. Son descanso de gimnasio, pero realmente no son días que me quedo parado. Estudió en el Colegio Altair de Cartagena y ahora es todo un ícono. Algo así como un símbolo más que le aparece a esta ciudad. Es popular y cuando sale con su pinta de Aquaman hay algo así como una marea de gente que le cae encima. Voy a montarla. En la fiesta de noviembre del año pasado, en pleno desfile de carroza en Cartagena, lo vieron así. Y tal vez fue el más asediado que las mismas reinas y las comparsas. Esto pinta a ser una locura, vamos a ver qué tal nos va. Y tuve razón, porque antes de salir ya los concursantes del desfile me estaban pidiendo fotos. Lo mismo pasó en el Carnaval de Barranquilla y en Halloween. Las reacciones de la gente, una locura. Me he tomado 500 fotos, más que en toda mi vida. Y lo peor es que no es disfraz. O sea, así salgo todos los días de mi vida y la gente lo sabe. O sea, espectacular. Tuve que dejarlo porque necesitaba estar en el agua, meterse en el mar. No tiene esposa ni novia como el personaje de ficción que se enamoró de Mera. Su escogida aún no ha llegado. Por eso se dedica por completo a esto, aquí donde lo dejé. Meterse al mar para quedarse un rato en su imperio desplegando todo su linaje acuático. En Atlantis, que seguramente queda un poco lejos del Caribe, pero que él sabiamente supo transportar hasta aquí, hasta este mar cartagenero cálido, a la espera de pronto que la Liga de la Justicia lo convoque, o que solo se quede aquí cuidando esta ciudad llena de fortalezas, construidas en piedra. Y él, porque alguien tiene que hacerlo, se dedica a lo que hay debajo, a someter al mar, a sus criaturas, cuando los vientos fríos del norte o los del sur los azotan. Cartagena puede estar tranquila, al menos en la ficción. Como hay que meterle siempre algo de humor a la vida, Aquaman criollo ya se ha convertido en una figura de este Caribe nuestro que no deja de sorprendernos. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Espera en Séptimo Día. En Colombia, la revisión tecnomecánica busca garantizar vehículos seguros en las vías, pero detrás de este proceso surgen denuncias que ponen en duda su cumplimiento. Posibles irregularidades abrirían la puerta a tragedias. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.